Ante todo debo decir, y lo digo con mucha alegría, que este libro, Voces del Sentido desde la espesura del yo, se lo dedico al Pascual, a mi nieto de 5 años. Porque en verdad el libro parte por cierto juego que fuimos inventando entre los dos, ¿no? Y que casi podría decir es un juego de las voces del sentido. Porque se trataba en ese juego, ¿no?, de voces del sentido que vienen del paladar, y el paladar normalmente quiere muchas cosas, pero entonces interviene la guatita muy ligada al sentimiento y cuestiona, porque eso le va a caer mal, y como el paladar no obedece, y entonces mi nieto hacía el papel del paladar, por ejemplo, ¿no?, con los parlamentos respectivos. Entonces, claro, se invoca la razón, que normalmente habla así de un modo gutural, ¿eh? Pero resulta que sobre la razón está más encima el yo. Y entonces el yo es el que tiene que tomar la decisión. Pero el yo al mismo tiempo, claro, tiene que consultarle en algunas ocasiones a la conciencia ética, ¿no?, al Gewissen en alemán, ¿no? Entonces, claro, esas son las voces del sentido. Todo esto se tradujo en este libro, este juego, ¿no? Y estas voces del sentido, ¿no?, nos hablan desde el sentir, ¿eh? El sentir, por supuesto, muy ligado al sentido, de hecho es el participio, los sentidos, ¿no? Pero hay otras voces que vienen de el recuerdo, la memoria, ¿no? Hay otras que vienen de la imaginación, y lo interesante es cómo cada uno de estos, que los llamo alicientes del sentido, el sentir, el recordar, el imaginar, el querer, cada uno pretende dar con el sentido, ¿no?, aceptar el sentido, por decirlo así. Entonces viene toda una discusión interna en nosotros. Y si el yo es en definitiva, ¿no?, el que diríamos que acepta el sentido, ¿no?, el que da con el sentido, a pesar de que éste sea siempre como parcial, sea provisorio, nunca sea un sentido absoluto, ¿ya? Sin embargo, el propio yo, y en eso yo asumo la concepción de Nietzsche, que está en el Zaratustra, es algo muy cercano a la ficción, ¿no? Y luego también me sumo a la concepción de Paul Ricoeur, ¿no?, el sujeto narrativo, es una narración. Entonces, claro, eso es particularmente impresionante, que si el yo es el que acepta el sentido, y el yo más encima está, para decirlo también con apoyo en Nietzsche, entre el espíritu dionisíaco y el espíritu apolíneo, o en términos de Freud, entre el ello y el superyo, está como haciendo equilibrio ahí, ¿no?, entre estas dos fuerzas que de pronto incluso se apoderan de él, ¿no? Como no, a veces el ello es tan poderoso que se apodera de nosotros, ¿no? Y claro, todo eso puede conducir efectivamente a la larga al extravío, a una cierta perdición, o a veces también no se apodera de nosotros lo que va del lado del espíritu apolíneo, el superyo, el deber, ¿no?, la moral, la religión. Y entonces, claro, suele traducirse eso, ¿no?, en una cierta rigidez, ¿no? Y entonces, claro, como el yo se está siempre debatiendo, está como en una cuerda floja, ¿no?, entre estos polos, ¿ya? Y tan impresionante es, ¿no?, que desde esta narratividad, ¿no?, desde esta ficción, ¿no?, sea el yo el que tiene que aceptar el sentido. En todo lo cual se advierte al mismo tiempo que concibo al ser humano como buscador sentido, ¿no? Y esto en un contraste con muchas otras concepciones antropológicas, ¿no?, porque podríamos concebirlo como animal racional,
como hecho imagen y semejanza de Dios, el Homo Viator, de acuerdo a su centralidad, el antropocentrismo cartesiano, de acuerdo a la finitud kantiana, o también en términos de acción, como sucede en Fichte, o en términos de cómo nos singularizamos, considerando lo que le pasa a cada cual, el sentir, ¿no? El temple anímico y afectivo, y eso comienza desde Kierkegaard, ¿no? Luego también lo podemos concebir con Jaspers o Heidegger como poder ser, posibilidad, proyección, nuestros seres poder ser, ¿no? Bueno, aquí hay esta otra concepción que es la del buscador de sentido, ¿no? Y dicho sea de paso, estimo que todas estas concepciones antropológicas, incluyamos también el Homo Ludens, ¿no? Que somos esencialmente jugadores, ¿no? O con Arnold Gehlen, que somos carencia, o con Cassirer, que somos animales simbolizadores, ¿no? ¿Ya? Todas estas concepciones, y esto con apoyo en Heidegger, ¿no? O en un término que tomo de Heidegger, las considero gleich ursprünglich, es decir, co-originarias, igualmente originarias, ¿no? Bueno, este libro, Voces del Sentido, parte por el canto primero de la Odisea, ¿no? Que está justamente en un cuadro de un muy querido amigo, un pintor extraordinario que se llama Claudio Badal, ¿ya? Que es un cuadro que él me regaló, ¿ya? Y claro, en ese cuadro está escrito el primer canto de la Odisea de Homero. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, ¿no? Entonces parto aquí en este libro por una suerte como invocación, lo llamo inspiración, ¿ya? En que digo, ilustre varón Ulises, con tu célebre Odisea, plasmada en obra por Homero, inspirador de todas las generaciones humanas que te siguen, sé que te han visto de variopintos modos, incluso dando cuenta de la esencia y poder de la música como Theodor Wiesenthal Adorno, teniendo a la vista la escena de que se te ate al mástil de la nave, se te vende los ojos, quien no se te obedezca cuando clames por ser desatado para no sucumbir al irresistible canto de las sirenas. Por mi parte y modestamente me inspiro en ti, porque te veo como paradigma de la esencia del humano, como buscador de sentido, para emprender mi propia travesía, confiando en que, escuchando el concierto de voces del sentido, no sucumbiré, aunque tenga que pasar entre Esquila y Caribdis del sinsentido.